Sean ustedes a este espacio cultural, educativo, artístico y algo más, denominado Dos de Azúcar. El que les habla, Wilder Caururo, estará a cargo de dirigir este programa. El día de hoy damos entonces inicio a esta serie de sesiones en las que estaremos hablando de diversos temas para beneficio de todos nuestros espectadores, que de seguro se irán sumando día a día tras ver la repetición de este programa. En esta oportunidad quiero hacer la presentación de nuestro espacio cultural, educativo, académico y algo más. Agradeciendo en principio a la Corporación Educativa ALPA que está auspiciando este espacio cultural, demostrando de esta manera su compromiso con la educación y la cultura de nuestro pueblo. Así es que, si usted es amante de los libros, del buen arte, de la buena conversación, o lo que se llama artísticamente la tertulia, este es el espacio ideal para usted. Así que lo esperamos y empezamos hoy, y tenemos una visita muy especial. Así que no se pierda nuestro programa que hemos preparado con mucho cariño para usted, estimado espectador. Y para esta primera oportunidad que tenemos de transmitir para ustedes, tenemos una visita muy especial. Contamos con la presencia del poeta Alejandro Mautino Guillén. Alejandro Mautino Guillén es nacido en esta tierra, en la ciudad de Huaraz, docente de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación. Además, Alejandro Mautino es magíster en literatura latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente candidato a ser doctor por esta misma universidad en literatura. Alejandro Mautino Guillén tiene una labor literaria destacada que demuestra el interés que siempre le ha puesto a este arte, que es la literatura, y también a los estudios literarios. En lo que se refiere al aspecto creativo, Alejandro Mautino ha obtenido importantes premios a nivel nacional. Por ejemplo, el año 2011 ganó el Premio Nacional de Poesía Libro Verde. También ha obtenido el segundo premio en el Concurso Nacional de Creación Literaria José Watanabe Vargas. Ha obtenido el logro de ser finalista en 2 ediciones del Premio Copé. Y hoy, en este su humilde programa, Dos de Azúcar, tenemos la oportunidad de hablar acerca de su último gran logro. Un ancashino, un gran amigo, Alejandro Mautino, ha obtenido el segundo lugar, el Copé de Plata. Este premio nacional, el Premio Copé de Literatura, da mucha importancia al trabajo literario y es uno de los premios más reputados, más prestigiosos de nuestro país. Ya lleva 40 años premiando a personas que realmente demuestran su talento. Hoy, para hablar un poco acerca del Premio Copé y destacar este logro, tenemos pues una vez más, lo señalo, la presencia del poeta, del docente, del crítico literario, Alejandro Mautino Guillén. Bien, como ya lo he señalado, tenemos la visita de Alejandro Mautino Guillén. Antes de iniciar con esta interesante entrevista, quisiera hacer una cita a la gran escritora Emily Dickinson. Ella señala: la poesía es el lenguaje de las emociones, el puente entre el corazón y el papel. Y es precisamente de poesía de lo que hablaremos en estos momentos. Alejandro, sé bienvenido a este rincón de la cultura, del arte y de algo más. ¿Cómo te sientes al haber obtenido este segundo lugar, el Premio Copé de Plata? ¿Y qué significa este reconocimiento para ti y tu carrera como poeta? Bien, muchísimas gracias
Wilder, y a todos los que nos acompañan en este programa 2 de Azúcar. Gracias por la gentil invitación, ¿no? Bueno, el premio básicamente, pese a que yo me dedico a la palabra, me dejó sin palabras en el momento, ¿no? Dada la naturaleza y la trascendencia que tiene el premio COPE, ¿no? En poesía tiene algo más de 40 años, 41, 40 por ahí, ¿no? Y los ganadores del premio COPE de alguna manera forman, ¿no?, nuestra tradición literaria, y poetas muy notables en realidad, y eso obviamente en el momento, ¿no?, de recibir la llamada telefónica anunciando que había ganado el premio, me dejó sin palabras, ¿no? Me parece que me tomé unos 2-3 minutos en responder por ahí, pero bueno, bastante contento por el premio, sobre todo porque ha permitido visibilizar a todos los amigos que tenía ahí en las redes sociales, los que no veía hace tiempo, algunos que me llamaron, ¿no?, a felicitarme. Y más allá del premio, me gustó el gesto ese, ¿no?, de los amigos que se reúnen a partir de algo que a uno le gusta, ¿no?, que es la literatura, que se convoquen, ¿no?, como si fuese un ritual, ¿no? Una cofradía. Una cofradía, ¿no? Eso es lo que podría decirte, ¿no? Excelente, Alejandro. Mira, nosotros que somos tus amigos, tus colegas, tus amigos, siempre estamos viendo tu evolución, te conocemos desde hace mucho tiempo, y este premio solamente llega a ser una demostración de que el trabajo disciplinado, el trabajo constante, tiene este tipo de satisfacciones. Cuéntanos un poco, Alejandro, acerca del poemario con el que has ganado. ¿Cuál es la temática principal y qué mensaje o emociones buscas transmitir a través de sus poemas? El título desde ya nos parece bastante interesante. Bueno, sí, este es un libro que lo tenía trabajando un par de años, ¿no? Ya estaba como idea, como masa líquida ahí, que a veces se evaporaba, por momentos se volvía sólido, entonces había que volver nuevamente a este libro, y por ahí fui afinando algunas cosas. El título de alguna manera ya nos anuncia algo, ¿no? El tema de la memoria, y con el tema de la memoria me refiero al tópico del tiempo, ¿no? Cómo el tiempo empieza a horadarlo todo, ¿no?, a todo lo que podríamos llamarlo empírico, ¿no? Pero hay un aspecto que el tiempo no logra horadar, ¿no?, que es la memoria, ¿no? Ahí todo se mantiene tal cual, ¿no? Entonces es un libro que a nivel de tema explora eso, ¿no?, el tema de la violencia del tiempo, la memoria. Y a nivel de estilo, de forma, ¿no?, hay básicamente algunas experimentaciones que intento hacer a partir de las estructuras como lo virtual, por ejemplo, en nuestro tiempo, lo audiovisual, ¿no?, principalmente el cine, ¿no?, me gusta bastante el cine, y por ahí he hecho algunos juegos retóricos, también estructurales con las palabras, ¿no? Entonces, un poco es esa la propuesta que intento hacer en este libro, que considero que más bien es una suerte de cierre de las poéticas anteriores que ya había estado desarrollando, ¿no? Desde Breve Anatomía de la Sombra hasta Para ahorcar pájaros con tu cabello, ¿no? Pero incorporo otros elementos ya propios de la retórica o el discurso moderno y posmoderno, la tecnología, lo visual, las redes sociales, y esos elementos que obviamente son parte de nuestro entorno, ¿no? Muy bien, el título de tu poemario es Un río dormido sobre escombros de memoria, ¿no? Y lo has señalado claramente. En ese texto
hablas acerca del tiempo, el paso inconmovible de este y cómo afecta a los demás seres, ¿no? A todos los seres. En realidad, ¿quién no se ve sometido a los temores que causa el tiempo? Pero hay otro aspecto que me gusta que has mencionado en tu participación hasta este momento, sobre el hecho de que un poemario es un todo. No es que solamente se trata de escribir un buen poema, sino que hay que verlo como una totalidad. ¿Cuán importante es para ti mantener esa unidad dentro del libro? Bueno, es complicadísimo eso, ¿no? Bueno, yo siempre he entendido que un poemario no es un conjunto de poemas, ¿no? Sino un poemario, al igual que un cuento, al igual que la novela, tiene una columna vertebral sobre la cual descansan el conjunto de poemas, ¿no? Eso implica que todos estos poemas deben articularse a lo que, bueno, desde Aristóteles se llamó poética, ¿no? Entonces, articularlos de esa manera es sumamente complicado, ¿no? Porque a veces un solo poema se puede desbordar y no encajar en la idea original del texto, ¿no? Bueno, eso es mucho más sencillo explicarlo en narrativa, ¿no? En una novela, ¿no? A veces el personaje o un capítulo se te escapa por ahí y termina cambiándote el final ya previsto, ¿no? Pero en poesía es un poco complicado hacer eso, ¿no? Porque ya sería una suerte de antología, ya no sería un poemario, ¿no? Entonces, siempre me ha interesado, ¿no? Tratar de lograr desarrollar una naturaleza totalizadora a partir del núcleo general que vendría a ser el tópico principal y a partir del cual se sostienen los demás. Obviamente la estética y los recursos formales, estilísticos, incluso visuales o sonoros también deben articularse al mismo, ¿no? Porque como vuelvo a subrayar, ¿no? Lo otro sería hacer una antología o simplemente una reunión de poemas, ¿no? Pero no sería, claro, no sería un poemario, ¿no? Claro. Entonces, siempre he tenido o he perseguido esa idea, ¿no? De ahí que muchos de mis libros siempre estén bien articulados a esa estructura, ¿no? Lo que sucede, por ejemplo, ¿no? En Para ahorcar pájaros con tus cabellos, ¿no? Dividido entre 3 y cada uno tiene que ver con las fases, ¿no? En la que los pájaros se mueven, ¿no? Estos pájaros de alguna manera alegorizados, ¿no? Humanizados, diríamos, ¿no? Claro, recordando un poco el poemario que has hecho referencia, que es Para ahorcar pájaros con tu cabello, también tomas como referencia al tiempo, ¿no? Y el paso del tiempo y cómo este va afectando a los seres humanos, ¿no? Entonces es una temática que también consideras en el libro que ha sido premiado en esta oportunidad. Hablando sobre eso, ¿cómo fue el proceso o cuál fue el proceso creativo que tuviste al escribir este poemario? ¿Tú tienes alguna rutina especial que te ayuda a escribir para elegir los temas, el tono adecuado de los poemas? Bueno, básicamente los libros que he ido construyendo, ¿no? No los he construido en esta suerte de rutina o de ir escribiendo, publicando o de ir escribiendo en borrador y de ir puliendo, sino que los he ido trabajando a partir de una escritura que he ido dejando, almacenando estas ideas, ¿no? En un primer momento y sobre las cuales posteriormente he vuelto sobre aquellas, ¿no? Pero lo que siempre he tratado de hacer en cada libro, ¿no? Ha sido básicamente primero a partir de una idea ya general, ¿no? Que a veces se me ocurre, ¿no? Contemplando alguna situación, o lo otro también es recordando alguna lectura o dialogando con las otras obras o tradiciones, ¿no? Es de alguna manera ya tener la idea de qué es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, sobre la base de eso ya se van acomodando los textos, ¿no? Al menos desde mi forma como los estoy tratando, ¿no? De tal forma que para mí siempre ha sido principal primero la idea, ¿no? Construir, estructurar la idea de qué es lo que voy a hacer, ¿no? Tener al menos una idea
virtual del poemario, ¿no? Si no total, al menos virtual de esta, ¿no? Y sobre las cuales ya más o menos las estructuro, trato de ver, al igual que un novelista, ¿no? De armar los personajes, de ver la temática, de cómo va a estar estructurado el tiempo, las secuencias, pero claro, estamos hablando de poesía, ¿no? De las voces poéticas y todos esos elementos, y ahí es donde ya aparecen los poemas, ¿no? Pero ya sobre algo ya definido, ¿no? Nunca he procedido a hacer primero el poema y de ahí ver cómo los engarzo en una poética, ¿no? Sino que trabajo básicamente como trabajara un novelista o un cuentista, ¿no? Con la diferencia de que no se me escapan los personajes. Quizás me puede escapar el talento, ¿no? Por ahí me habré equivocado en muchas cosas, ¿no? En los versos que suenan horribles, ¿no? Pero trato siempre de ajustarlo, ¿no? Ajustarlo a la intención o a lo que he planificado para verlo como totalidad, ¿no? Muy interesante, sobre todo para aquellos jóvenes que tienen esta afición por escribir y que a veces nos comparten sus poemas, ¿no? Escribir un poema no simplemente es tener emociones que compartir, sino que implica también un trabajo minucioso de creación, de tomar en cuenta la musicalidad de los versos, de tener la imagen clara, tal como lo estás explicando tú. Y todo esto obviamente trae resultados, ¿no? Como el que ahora estamos celebrando contigo. Y en este rincón, que una vez más les recuerdo, nuestro programa se denomina Dos de Azúcar. Ahora, hablando un poco acerca de la poesía, mi estimado Alejandro, ¿cuál es tu visión sobre la relación entre el arte, la literatura y la cultura? ¿Cómo crees que se complementan y se enriquecen entre sí? Bueno, puede haber varios enfoques, ¿no? Desde los estudios literarios, ¿no? Sin embargo, desde ya mi visión como creador, ¿no? Yo particularmente pienso que el arte, ¿no? Obviamente surge dentro de una sociedad, pero al mismo tiempo en esa sociedad se ven representados diversos procesos socioculturales, ¿no? De tal forma que las marcas particulares del tiempo, la cultura, la sociedad, se van a ver reflejadas en la obra de arte, ¿no? En el tiempo en el que esta se produce, ¿no? Pero por ahí puede haber, por ejemplo, algunas obras de arte que de alguna manera le den la espalda a la sociedad, pero incluso esa forma de darle la espalda a la sociedad es también una forma crítica, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el surrealismo de los años 30, ¿no? Aparentemente era un arte que, ¿no? Le da la espalda a la sociedad, ¿no? De las transformaciones socioculturales, la crisis de los años 30, ¿no? En Estados Unidos, etcétera, pero con esa mirada de alguna manera que aparentemente le da la contra, ¿no? Se está ejerciendo una mirada crítica bastante dura, por ejemplo, a ese pensamiento racionalista, ¿no? Y el surrealismo tiene una mirada lúdica, ¿no? Es decir, es lo opuesto, pero no es lo opuesto por contradicción, ¿no? Sino es lo opuesto por conciencia crítica, ¿no? Entonces, todo arte en realidad, ¿no? De alguna manera reproduce, ¿no? En sus discursos una conciencia crítica de su tiempo, o traduce diversas representaciones socioculturales de esta, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el arte es una representación de esa humanidad del artista, ¿no? Y en esa humanidad precisamente aparecen estos elementos que estamos mencionando, ¿no? Y de hecho, ¿no? Hay un compromiso tremendo del artista con su tiempo, ¿no? Considero, pese a las diversas posturas que obviamente como artista cada quien pueda tener, ¿no? Pero como artista, ese arte debe de obedecer a una conciencia libre, y en esa conciencia libre necesariamente no puede primar lo individual, ¿no? Sino también lo colectivo, ¿no? Entonces el arte de alguna manera también tiene que solidarizarse, o el artista en todo caso, no necesariamente el arte, ¿no? Tiene que solidarizarse con su tiempo,
tiene que denunciar las crisis, ¿no? Las cuales se desarrollan, ¿no? Las injusticias, etcétera, ¿no? No estoy diciendo que el arte se reduzca a una cuestión política, ¿no? El arte es plenamente libre o panfletaria, ¿no? Sino me refiero al artista, ¿no? Del compromiso del artista con su tiempo, principalmente con la cultura, la educación, la transformación de la sociedad, a partir precisamente de esa conciencia crítica que tiene el artista, ¿no? Debido a esa atmósfera de libertad, de creación que desarrolla, ¿no? Entonces coincidirás conmigo que la poesía, como parte del arte, es sintomática de su tiempo y de los aconteceres, ¿no es verdad? Claro, ¿no? Yo particularmente creo que la poesía, bueno, está muy asociada obviamente a la filosofía, ¿no? Sobre todo por su visión, por la visión muy holística que tiene de las cosas, o por la forma como representa las cosas, ¿no? Me refiero al cosmos, al ser, a la naturaleza, al espacio, a la sociedad, ¿no? Pero considero que la literatura, principalmente la poesía, ¿no? De alguna forma termina conectando ese elemento tan venido a menos hoy en día, ¿no? Que es, por ejemplo, la sensibilidad, ¿no? Esa capacidad de entender al otro, ¿no? O de entender a las cosas, ¿no? Ahí se relaciona, o podemos conectar con eso que tú mencionas, ¿no? Con lo emotivo, con lo sintomático, ¿no? Pero también considero que la poesía no debe reducirse a una cuestión meramente sentimental, ¿no? Sino básicamente a una conciencia de esta, ¿no? En eso sí estamos completamente de acuerdo. Y hablando acerca de lo que tú mencionabas hace un momento, de que este premio, que es el premio Copé, que tú has ganado con todos los méritos, y eso es indiscutible, tú te sumas a una lista de ancachinos notables que han logrado obtener esta distinción, ¿no? Por ejemplo, en poesía tenemos a Antonio Sarmiento, claro. Aquí en la ciudad de Huaraz tenemos al maestro Macedonio Villafán Broncano, ¿no? Hemos tenido finalistas también en cuento. Colchado, ¿no? El 83, 84 me parece, ganó, ¿no? El premio en cuento. Antonio Salinas. Claro. Julio Ortega también, Julio ¿no? Ortega, y el más reciente en novela, Cueto. Luis Fernando Cueto, Luis Fernando Cueto, ¿no? Entonces, ya perteneces a ese grupo reducido de notables escritores, y no obstante, la pregunta va relacionada a lo siguiente: ¿cómo podemos, o qué visión tienes tú del desarrollo de la poesía en nuestra región? Bien, bueno, sin duda ese mapeo que has hecho, ¿no? Obviamente suena muy halagador, ¿no? Y obviamente eso en cierta manera también me alegra muchísimo a mí, ¿no? Porque muchos de esos escritores, bueno, han sido muy amigos míos, ¿no? Algunos de ellos ya como Colchado han fallecido, ¿no? Lamentablemente, pero son escritores de una valía interesante, ¿no? Por el caso de la narrativa, ¿no? Obviamente la narrativa importantísima de Colchado, de ahí la de Macedonio Villafán, la de Luis Fernando Cueto, ¿no? Bueno, en poesía, bueno, la narrativa también, ¿no? La de Julio Ortega, ¿no? En poesía tienes ahí a Antonio Sarmiento, ¿no? Pero revisando un poco todo este mapeo, de alguna manera podríamos señalar que al haber varios copés, ¿no? Es un gran síntoma o una buena señal de la salud en la cual se encuentra la literatura ancashina, en general me refiero, ¿no? Como tradición literaria, ¿no? Y para el caso ya de tu pregunta, ¿no? Sin duda hay una poética interesante, ¿no? En lo que podríamos señalar sobre Ancash, ¿no? Yo, por ejemplo, he leído mucho de la poesía prehispánica ancashina, ¿no? Difuminada en canciones, en himnos, ¿no? Muy interesantes, muy sugerentes, ¿no?
Y de ahí tenemos ya una poesía escrita por autores, ¿no? Lo otro es de carácter anónimo, sin duda, ¿no? Pero ya tenemos importantes voces en el siglo XX, ¿no? Literatura formal. Formal, ¿no? Rosa Serna Guardia, por ejemplo, ¿no? La poesía de Octavio Inostroza, ¿no? Quien hace erotismo dentro del ámbito del del indigenismo, ¿no? Es una cosa bastante interesante, ¿no? Para la época, ¿no? Poco estudiado, por cierto, ¿no? De ahí tenemos, por ejemplo, la poesía del mismo Marcos Yauri Montero, ¿no? Sobre todo la poesía de los años 60, ¿no? Es una poesía muy sugerente, ¿no? La poesía del mismo Julio Ortega, la poesía de Juan Ojeda, la poesía de Abdón Dextre, por ejemplo, ¿no? Y de ahí ya casi hacia las puertas de lo que va a ser el siglo XXI están algunos poetas como Manuel Serna Fuentes, que tiene ya otro estilo de poesía. Y de ahí quizás ya venimos los un poco jóvenes, ¿no? La misma Tania Guerrero, el mismo Wilder Taururo, Rosana Giglino, de ahí Fred Acosta, por ejemplo, Carlos Maguiña, Elmer Pariamachi, ¿no? Entre los que han continuado esa línea poética que inaugura, ¿no? Manuel Serna Fuentes, ¿no? Pero al otro lado, ¿no? Hay otro conjunto de poetas un poco aislados, ¿no? Este poeta, por ejemplo, Dani Barrenechea, ¿no? Que radica en Lima, pero es guaracino, ¿no? Mariela Paredes, una importante poeta ancashina también, guaracina. Y de ahí vendría mi poesía, ¿no? Entonces, eso para el caso de Huaraz, ¿no? De la zona andina, ¿no? Bueno, en la zona costeña también hay importantes voces, ¿no? La del mismo Julio Ortega, Gonzalo Pantigoso, ¿no? Eli Urbina, César Quispe, Juan Carlos Lucano, ¿no? Todos estos autores, el mismo Ricardo Ayón, Augusto Rubio, ¿no? Y por ahí me olvido de algunos. Lucano, Juan Carlos Lucano, ¿no? Viceli Zarzosa, entre los más últimos, ¿no? Entonces, Poemario Azul de Viceli, ¿no? Sí, entonces en conjunto, ¿no? De alguna manera ofrecen ¿qué cosa? Una poética que de alguna manera no se reduce al espectro telúrico, ¿no? Ya sea al mar, por ejemplo, vinculado a las playas, a los arenales, estrictamente, ¿no? De manera pintoresquista, folclórica, o en el caso guaracino no observamos en todas esas promociones esa mirada, ¿no? Lo cual no implica que del trasfondo histórico, social, cultural o geográfico no esté presente, sino me refiero en el sentido de cómo estas voces contemporáneas han tratado de salir de esos lugares comunes, ¿no? Cada uno con su estética rupturista, disímil, ¿no? Pero cada uno buscando siempre, ¿no? Una salida, ¿no? De alguna manera podríamos hablar, como dice Octavio Paz, bueno, yo lo extrapolo, ¿no? Como una suerte de una tradición de la ruptura, ¿no? ¿Qué caracteriza a la poesía ancashina de estas últimas, digamos, de estas últimas 3, 4 décadas? Una tradición de la ruptura, ¿no? Cada escritor es totalmente diferente, ¿no? Si hablamos de los de la costa o los de la sierra, tienen poéticas muy distintas, pero incluso dentro de este foco como el guaracino, yo observo poéticas distintas, ¿no? Por ejemplo, una poética contestataria, una poética inclinada a lo posmoderno, a lo visual, ¿no? En esa línea que ha demarcado lo filosófico, que esa línea que ha demarcado, por ejemplo, Manuel Serna, ¿no? Pero al otro lado ya observo otro tipo de poética, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un buen síntoma, ¿no? De cómo la poesía guaracina, principalmente de las últimas 3 décadas, ha ido explorando nuevas rutas, ¿no? Esa exploración de alguna manera es un síntoma de cambios, ¿no? Y eso es saludable, ¿no? No solamente para la literatura per se, ¿no? Sino para el arte en sí, ¿no? Eso es interesante lo que mencionas, mi estimado Alejandro, y hemos escuchado de tu voz no solo al poeta, sino también al conocedor de la poesía,
porque tú tienes una faceta de crítico. Y sí, precisamente hace poco, con mucho disfrute, hemos leído tu estudio, ¿no?, sobre la literatura huaracina, ¿no?, que se publicó en una enciclopedia por el Consejo Provincial de Huaraz. Esto es un gran aporte, definitivamente, y tu visión discernidora nos permite ver los rumbos de la poesía. Es curioso lo que decías tú en tu comentario. Tenemos la construcción de una tradición literaria, tenemos poetas, tenemos cuentistas, pero lo que no tenemos son lectores. es un gran problema. Ese es un gran problema. O sea, tenemos buenos autores, pero que hay de la gente que debería leer, ¿no es cierto? Y por ejemplo, el lugar que ocupa la poesía en todo esto, ¿no? Si se lee narrativa, pero hay muy poca gente que lee poesía, ¿no es verdad? ¿Qué crees que podríamos hacer nosotros como académicos, como artistas, para poder motivar a esas personas que, por ejemplo, nos están observando a través de las redes? ¿Por qué leer poesía en este tiempo? Bueno, en realidad esa es una pregunta que obviamente tiene un trasfondo histórico, cultural, educativo y filosófico, ¿no? Así es. Porque hay que recordar, por ejemplo, que en estas últimas décadas hay cierto desprecio al ámbito de las humanidades, ¿no? Y esto los maestros, ¿no? claro, ¿no? Y esto, por ejemplo, los maestros de educación básica regular, ¿no?, lo pueden corroborar, ¿no? Lo que se puede advertir hoy en día es básicamente cómo las humanidades han ido desapareciendo de los colegios progresivamente, ¿no? La literatura, historia, filosofía, ¿no?, economía, ¿no?, son cursos que sin duda ayudan a desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Y cualquier modelo social, ¿no?, de alguna manera restringe esa posibilidad de la masa, ¿no? Los políticos no quieren una sociedad pensante, crítica, ¿no? Y bajo ese enfoque, ¿no?, esta ha ido desapareciendo no solamente de los colegios de educación básica regular, sino también hay una mirada un poco peyorativa de las humanidades en las universidades, ¿no?, de tal forma que hay ciertas restricciones, por ejemplo, para investigaciones artísticas o investigaciones académicas, ¿no?, y más se privilegia investigaciones que tienen que ver con ciencia y tecnología, ¿no? Pero nos olvidamos que precisamente el arte, aparte que desarrolla esa humanidad, ¿no?, eso que nos hace particularmente únicos, ¿no?, desarrolla también, para el caso de la poesía, el pensamiento lógico deductivo, ¿no? Por ejemplo, la poesía trabaja con imágenes a veces abstractas, que hay que, al leer, ¿no?, poesía, hay que decodificar para poderlos entender, ¿no? La poesía igual, la matemática igual, ¿no? Trabaja también con abstracciones, imágenes, que hay que, ¿no?, nuevamente ordenar, ¿no?, darles un sentido lógico deductivo, ¿no? La poesía también trabaja a ese nivel, solo que como sociedad hemos tratado de hacer ver que las matemáticas, las ingenierías o el mundo tecnológico y científico es lo único importante o lo único que nos va a ayudar a lograr la ansiada modernidad, ¿no? Y acá hay algo importantísimo, ¿no? Y esto quiero parafrasear a Colchado, ¿no? Aquí, toda modernidad, o para ser bien modernos, hay que ser bien antiguos. Es decir, toda sociedad debe entender su compromiso social, histórico, cultural, para poder guiarnos, ¿no? Una clara muestra es el peso que le da, por ejemplo, la sociedad oriental como China o Japón a su cultura, y al mismo tiempo, ¿no?, sopesa la cuestión científica y tecnológica. La una no anula a la otra, ¿no? Y obviamente ese enfoque es el que nosotros de alguna manera tenemos que llegar, ¿no? Obviamente con este modelo o cualquier otro modelo, ¿no?, no lo vamos a poder hacer, pero de alguna manera ese germen debe de estar en el docente, ¿no?, tanto en el de colegio, en el de las universidades, ¿no?, desarrollar una conciencia crítica, ¿no? Pesada responsabilidad a la de nuestros docentes para poder lograr todo eso. Y en principio, los que deben leer y valorar son los mismos profesores.
sino cómo logran imprimir eso en sus estudiantes, ¿no? Y además una educación que anula la dimensión humana es una educación castrante y dañina, y después nos quejamos porque tenemos una sociedad de gente que lo único artístico que encuentran es el reggaetón y que lo único poético que encuentran son los cantos de este señor Bad Bunny y creen que eso es poesía cuando eso es basura, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Entonces la culpa está en aquellos que imparten la educación, ¿no? Para generar ese gusto por el arte y por lo que realmente vale la pena. Mi estimado Alejandro, ¿qué proyectos educativos vienen ahora después de que se ha abierto esta puerta al reconocimiento nacional? Porque el premio que has ganado no es cualquier cosa, es uno de los premios más prestigiados. Seguramente se vendrán ya reconocimientos en la Casa Superior de Estudios, la UNASAM, ¿no? Que es donde tú laboras. Se anuncian por ahí estos reconocimientos. ¿Qué proyectos literarios has establecido para el año que viene, que ya estamos a puertas del 2024? Básicamente lo que estoy trabajando, lo que siempre trabajo es el ámbito de la creación literaria. Tengo ahí un par de proyectos poéticos que debo culminar, ¿no? Y por otro lado, el otro aspecto que me interesa es la investigación en ese mismo campo, ¿no? En el campo también literario, ¿no? Y ahí estoy trabajando un par de libros, ¿no? Que tienen que ver con estudio precisamente uno de la poesía ancashina, ¿no? Y otro, un tema vinculado a la agricultura en el ámbito de la poesía latinoamericana, ¿no? Son dos aspectos que nunca he renunciado, ¿no? La creación y la reflexión, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy trabajando para el venidero ya 2024, ¿no? Excelente, Alejandro. Mira, tenemos la satisfacción de que este año presentamos en la UNASAM precisamente tu poemario Bajo el Sol de las Luciérnagas, que es la reunión de tu poesía del año 2012 al 2022, ¿no? Entonces, ahora con este premio, con el poemario que ya hemos mencionado, cuyo título es bastante largo, ¿no es cierto? Un río dormido sobre escombros de memoria, ¿no? Que ya dentro de poco seguramente Petro Perú estará publicando, ¿no? Sí. Ya tendremos oportunidad de leerlo. A propósito, chicos, en esta oportunidad vamos a regalar libritos, uno de Alejandro Mautino, pero eso en un momento ya les explicaré. Antes quisiera tu mensaje para los jóvenes que nos están viendo a través de las redes. ¿Qué mensaje le daría para todos aquellos que les gusta escribir, que dicen algún día quiero ganarme un premio tan importante como el que Alejandro ha obtenido? ¿Qué mensaje les darías? Bueno, el mensaje que puedo darles, ¿no? Hay que continuar en el camino de la lectura, en el camino también de la experiencia. Me refiero a tratar de captar todas esas emociones, si nos gusta escribir, todas esas emociones, todas esas actividades que en el día a día nos suceden, ¿no? Y finalmente, siempre tratar de corregir nuestros textos, ¿no? No ir con la premura al paso, sino tratar de trabajarlos, pulirlos, ¿no? Lo más que se pueda, y después ir construyendo poco a poco nuestro estilo, nuestra voz personal, ¿no? También quiero, ya para finalizar, ¿no? Agradecer a ustedes por esta entrevista y al mismo tiempo saludar a Elma Murrugarra Pinedo por haber ocupado el primer premio, que es el Copé de Oro, y también a Alex Alan Ramos Arancibia, que es el premio Copé de Bronce, ¿no? Entonces, un saludo y un abrazo para ellos. Ya en la premiación los voy a conocer y me va a encantar de seguro leer su poesía, ¿no? Y es que este año el premio Copé tuvo dos géneros, ¿no? El premio se ha dado también en novela, ¿no? El premio Copé de novela fue para Cristian Helguera Olortegui con la novela Los Espectros. También el premio a las menciones honrosas, ¿no? En realidad de novela,
Federico León y León Castañeda y Harold Gastelú Palomino, ¿no? Estos son los premios que en esta oportunidad. Y un detalle importante que me gustaría resaltar: Alejandro Mautino, que ha obtenido el Copé de Plata, ha tenido que enfrentar a 800 trabajos de poesía. O sea que su poemario ha competido con 800 voces poéticas de nuestro país. Este es un logro importante, que no solamente, obviamente es un premio al mérito, al trabajo personal, creativo de Alejandro, pero también señala lo saludable, como decía él, lo saludable que está la literatura de Ancash, que es algo que no podemos nosotros dejar de señalar para todos aquellos que creían que la poesía, ¿no?, de los últimos años, de la poesía del siglo XXI, estaba muriendo, agonizando. Para todos ellos, aquí está Alejandro Mautino y su premio y todos los que vienen detrás de él, demostrando que la poesía está más viva y que los muertos son esos que hablan apocalípticamente. Y ahora llegamos a la sección de recomendaciones bibliográficas. Hoy tuvimos la visita de Alejandro Mautino Guillén, que generosamente ha apartado su tiempo para poder conversar con nosotros sobre el valor de la poesía y sobre lo que ha sentido él al obtener una presea tan importante como la que ya hemos indicado. Asimismo, quiero resaltar algunas publicaciones precisamente de Alejandro Mautino, que a lo largo de los años ha ido puliendo su escritura y demostrando el talento del que ya viene imbuido. Todo ese talento se logra obviamente a través del estudio y de la lectura constante, porque Alejandro Mautino es el resultado también de sus lecturas, de sus referentes, ¿no? Y por esa razón vamos a mencionar algunos libros de su autoría. Para empezar, quisiera señalar el poemario Bajo el Sol de las Luciérnagas, que lo tenemos aquí y que, como ya dije, es una reunión de la poesía de Alejandro de los últimos años. Alejandro Mautino nos ha dado una buena noticia. Nos va a donar un ejemplar de este poemario, así como un ejemplar del poemario Para ahorcar pájaros con tu cabello. Estos poemarios serán sorteados entre los estudiantes, jóvenes, profesionales y público en general que nos está observando, que etiqueten al menos a 2 personas y que compartan este programa, porque de seguro dentro de poco ese programa se convertirá en un suceso en las redes gracias a ustedes. Por otro lado, también quisiera hacer una recomendación de estos 2 importantes poemarios que sin duda están ya dentro de la historia de la literatura de Ancash por la calidad metafórica de los versos de Alejandro, por la manera particular que él tiene de ver al hombre y su drama cotidiano, y por muchos otros aspectos que realmente convierten a la poesía en la forma más humana de ver el mundo y de entenderse a sí mismo. Por otro lado, también tengo aquí otro poemario de Alejandro Mautino que se titula El diálogo de los silencios. La inclinación por la poesía Mautino viene desde muy joven. Yo recuerdo haber visto a Alejandro en la universidad y ya desde estudiante tenía esa intención constante de publicar. Incluso tuvo su grupo literario en la universidad, tenía su revista literaria, recuerdo muy bien. Y un día el joven Alejandro se acercó a mi persona para regalarme este librito que ya está dentro del canon de la literatura de nuestra ciudad, que se titula La orgía inmóvil, 15 poetas, muestra de la poesía joven en Ancash. ¿Ya? Entonces yo recomiendo vivamente la lectura de estos poemas seleccionados por Alejandro Mautino, y además tenemos un prólogo muy interesante de Macedonio Villafán Broncano, ¿no?, catedrático de la Universidad Nacional Santiago Antúnez Mayor. Así que hay mucho que leer, jóvenes, y yo les animo a hacerlo. Aquí tenemos los libritos entonces de Alejandro, y no te olvides que estaremos regalando a través de un sorteo algunos de ellos. Por otro lado, continuando con nuestras recomendaciones bibliográficas, tenemos una novela que hace poco trajo para nosotros aquí a la ciudad de Huaraz nuestro amigo Carlos Rengifo, que estuvo por estas tierras presentando un libro de microrelatos precisamente aquí
la Corporación Educativa Alfa, ¿no?, que tuvo el acierto de invitarlo. Bueno, Carlos Rengifo nos ha traído su novela El Lipsómano. Es una novela divertidísima, es una novela hecha con gran valor estético, con gran conocimiento de algunos aspectos de la bohemia artística, pero a la vez una reflexión de la vida, el arte, el amor a la literatura. Yo recomiendo vivamente también el libro El Lipsómano de Carlos Rengifo, ¿no? El Lipsómano, sobre todo para aquellos que están inspirados, ¿no?, por estas bebidas espirituosas, ¿no? Del mismo Carlos Rengifo tengo la novela corta Las Cachorras, que más allá de ser una novela paródica a una de Vargas Llosa, que ustedes conocen seguramente, que es Los Cachorros, es también una suerte de homenaje y una reactualización del tema, ¿no? Es posible que una mujer sufra lo mismo que en Los Cachorros de Vargas Llosa, una suerte de castración. ¿Cómo es posible? ¿De qué castración hablamos en el caso de una jovencita? Esta es una novela también de formación donde Carlos Rengifo demuestra tener un gran análisis psicológico de las personajes femeninas sobre todo. Así que yo recomiendo Las Cachorras por el estilo literario, por el homenaje que Rengifo le hace a la novela de Vargas Llosa. Por último, tenemos un librito que nos ha traído nuestro amigo Edgar Norabuena, que se titula La Otra Maritza y los cuentos ganadores y finalistas de la primera Bienal de Narrativa Bitaquera 2022. Aquí vamos a encontrar valiosísimos cuentos. El primer cuento que forma parte del libro y que es el premio, el ganador, ¿no?, en primer lugar, es de Eric Fernández Pozo, ¿no?, nacido en la ciudad de Lima en 1985. Él es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El cuento es delicioso, es muy interesante, sobre todo para aquellos que les gustan los dramas, ¿no?, humanos, ¿no? Aquí vemos la historia de una señora ricachona que es viuda y que de pronto encuentra el amor en un jovencito mesero, en una fiesta a la que ella va y logra que ese joven la visite en su enorme mansión. Y no les digo más de cómo se desarrolla ese romance. Lo puede encontrar entre los cuentos ganadores de La Otra Maritza. Así que tiene mucho usted que leer. Y ya saben que estaremos regalando, algunos no se emocionen, estaremos regalando algunos de estos libros a través de un sorteo dentro de poco. Y de esta manera, queridos espectadores, llegamos lamentablemente al final de este primer episodio que hemos iniciado para ustedes el día de hoy, con, por así decirlo, el padrinazgo, ¿no?, de nuestro amigo Alejandro Mautino, que nos va a dar la patada de la suerte, no la patadita, la patada de la suerte, porque sabemos que esto nos va a llevar al éxito y vamos a lograr poco a poco capturar tu interés para que formes parte también de este rincón cultural llamado en esta oportunidad Dos de Azúcar. Los veremos dentro de poco con otro invitado tan importante como el que hemos tenido hoy, seguramente un actor, un pintor, no sé, un influencer, ¿no?, alguien que realmente esté haciendo algo por la cultura de nuestra ciudad y por qué no decirlo, de nuestro país, ¿no? Así que lo animamos a compartir esta sesión. Muchas gracias.